Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. A menudo nos llegan a consulta pacientes con test de intolerancia a alimentos. Son test que a menudo se hacen en farmacias o incluso en centros médicos, pero ¿qué hay de cierto en ellos? ¿Son realmente importantes para detectar estas intolerancias a alimentos? Para resolver todas estas dudas y más, tenemos a nuestra compañera Beatriz Cerdán de Centro Aleris Madrid. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, pues súper bien, encantada de estar aquí contigo para charlar un rato sobre estos temas. Me alegra mucho, Bea, que estés contenta. Y quiero preguntarte primero en qué consisten estos test de intolerancia, cómo funcionan, ponnos un poquito... Bueno, realmente hay muchos tipos de test de alergias e intolerancias, ¿vale? Los que vamos a empezar un poco disgregando, los que realmente les tenemos que dar importancia, porque bueno, vamos a hoy hablar en este episodio sobre todo esos mitos, ¿no? Que podemos encontrar, como decías, en muchas farmacias y en establecimientos, que esos sobre todo son test que tenemos que tener mucha precaución porque son test que no son validados, ¿vale? Entonces, para empezar un poco, para saber realmente lo que son unos test con evidencia científica, tendríamos que diferenciar que hay diferentes tipos de test en función de qué tipo de prueba o en función de qué tipo de síntoma, ¿no? Ya sabemos, bueno, seguro Jorge, tú sabes que no es lo mismo una alergia que una intolerancia, ¿verdad? Yo lo sé, más o menos. Bueno, pues como no son lo mismo, al final una alergia está más mediada por un mecanismo inmunológico totalmente que no tiene nada que ver con una intolerancia, pues obviamente los mecanismos de diagnóstico son totalmente diferentes. Por eso es muy importante hacer un buen cribado y que estos test estén bien validados para poder llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? En unos test de alergia, para empezar a diferenciar un poco, ¿no? Bueno, la alergia puede estar mediada por IgE o no IgE, hay diferentes tipos de test, pero bueno, los más básicos son los test prick-prick, que se denominan, que son los que te van haciendo. ¿Alguna vez has ido alguna vez a algún médico y te ha hecho ahí las rajitas en el bracito, que pica un montón? A mí no me han hecho, pero sí. ¿Nunca? No, pero he visto pruebas y cómo se hinchan algunas rayitas más que otras, ¿no? Sí, totalmente. Y te van poniendo pues diferentes tipos, por ejemplo, de alimentos o de la pera, o esto también se utiliza para pólenes, ¿no? Para gato, para tal, y te van saliendo como unos sabones. A mí me lo hacían de pequeña y vamos, me quería cortar el brazo en trocitos, porque bueno, yo es que la verdad es que tengo un montón de alergias, sobre todo a pólenes, a pelo de gato, perro, desgraciadamente. Y bueno, pues al final también de la experiencia de esto, pues bueno, sabes que estos test se tienen que realizar de una manera adecuada. Y bueno, pues estos tipos de test son más para el tema de las alergias, luego también dependiendo un poco del paciente o de lo que se esté estudiando, pues también se pueden hacer diferentes pruebas con IgE sérica o pruebas de provocación o pruebas epicutáneas, ¿vale? Pero bueno, normalmente también depende de ese diagnóstico que busquemos. Y en el tema de las intolerancias no tiene nada que ver porque obviamente no estamos buscando ese mecanismo inmunológico porque no existe, ¿no? Entonces, en este tipo de casos se suele aplicar pues más lo que son test de hidrógeno expirado, ¿vale? Para medir pues los gases, sobre todo hidrógeno y metano, que se suelen medir. También a través de analíticas, por ejemplo, cuando queremos valorar si existe una celiaquía, pues hay que hacer un test de anticuerpos, una serología, ¿vale? Y ver realmente los anticuerpos a nivel serológico, si salen positivos o negativos, pues para poder descartar. Y luego también cómo se pueden diagnosticar otros tipos de alergias e intolerancias ya con pruebas un poquito más invasivas, que esto pues se intenta no llegar a esto, pero a veces pues es necesaria una biopsia para poder determinar cómo está ese tejido y poder hacer el estudio, ¿no? Y bueno, a veces en pequeños, por ejemplo, en niños pequeños, a veces se utilizan lo que es el pH en heces, se pueden poner, por ejemplo, tiras concretas de pues lactosa, de no sé qué, entonces se mide el pH en las heces y la tirita cambia de color y es otra manera un poco indicativa, pero ya te digo que eso se utiliza más en pequeños porque claro, a un
bebé pues tampoco le vas a poner ahí, ¿no? Hacerle, a veces es complicado. Entonces son test pues que pueden facilitar un poco en determinados momentos. Pero el problema sobre todo son los test no validados, que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Lo que trabajábamos Sí. y ese mito, ¿no? ¿A ti te ha llegado alguna vez en consulta el típico test de 100, 200 alimentos, ¿no? Sí, y por colores, ¿no? Este rojo, este amarillo, este verde, bien, cómelo. ¿Y esto en qué consisten? Cuéntanos un poquito de estos test no validados que mucha gente se los hace y dice, bueno, pues elimino este alimento porque me han dicho que no lo pueden leer, que realmente lo como y no me pasa gran cosa, o no lo digiero bien, que me dicen que no lo digiero bien y que me viene mal para la pérdida de peso, se escuchan muchas veces, ¿no? ¿En qué consisten y qué nos dirías sobre estos tipos de test? Realmente estos test, obviamente es un error hacerte estos test porque te gastas una pasta y te miden que tienes cierta probabilidad o riesgo de tener cierta sensibilidad con algún alimento, ¿vale? Pueden medirte el tema de anticuerpos, hay diferentes vías, se pueden hacer con análisis de sangre que te vas al sitio, también te pueden mandar kit a casa y lo vendo como siempre procesos súper mágicos que te van a ayudar a saber sí o no cuál es tu problema de tu sintomatología o de lo que te pase, ¿no? Entonces ahí está el problema, que te indica que hay algo de riesgo, pero es que no es un test validado y ese riesgo no es real. O sea, hay que determinar realmente con estos test que hemos dicho. También, obviamente, pues, por ejemplo, el tema del gluten también es importante a veces utilizar test genéticos, ¿no? Que muchas veces no son concluyentes cuando hacemos algunos tipos de test, porque, bueno, yo puedo tener un test positivo al gluten, pero que sea positivo no indica que vaya a padecer gluten. O sea, que vaya a padecer gluten, como estoy hoy, que vaya a tener celiaquía, sino que tengo esa posibilidad, el riesgo. En cambio, si me sale negativo, sí que estoy descartando. Entonces, depende de lo que se busque, se intentan utilizar unos métodos de diagnóstico u otros y sobre todo lo que queremos descartar. Con estos test no hacemos absolutamente nada porque nos indican que hay cierto riesgo, pero no validan absolutamente nada. Y ya te digo que hay muchos tipos de test, ¿no? O sea, que te pueden vender de 200, 300 alimentos y al final, dependiendo también, hay algunos que pueden aumentar el tema, por ejemplo, de la histamina en sangre, se puede aumentar por muchísimos valores, hay test que detectan esto. Entonces, claro, si tienes la histamina en sangre por cualquier otro problema que no sea eso, pues también puede haber un falso positivo ahí, ¿no? Por eso en la sanidad pública tú cuando vas a un test nunca te van a utilizar estos métodos. Por eso tenemos que ir, cuando tengamos algún problema, tenemos que ir al digestivo o al alergólogo y que sea el que nos indique por dónde tenemos que empezar. Porque muchas veces todos estos tipos de test pues están asociados al money y vinculados a farmacias, aseguradoras, a centros pues eso, más privados y te venden como que ala, esto es maravilloso, te voy a hacer. Y el problema ya de estos test ya no es que te voy a hacer el test y ala vas a saber tu problema. Es que muchas veces cuando se hacen este tipo de test va junto con una dieta, Claro. ¿no? Cuando ves con los colorcitos del semáforo y claro, el paciente empieza a hacer una dieta que ni siquiera es lo que tiene que hacer porque por supuesto ni siquiera está personalizada y claro, empieza a quitar alimentos así porque así. Jolín, estás limitando la variedad de una persona y además estás siguiendo unas indicaciones nutricionales que no es por un profesional adecuado, ¿no? A veces yo creo que también es uno de los grandes problemas el que se guían por estos métodos que no están validados, porque bueno, ya te digo que hay muchas maneras dependiendo del tipo de test, ¿vale? Pero al no tener esa evidencia científica, pues obviamente no podemos seguir unas recomendaciones nutricionales adaptadas para algo que no es real, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque claro, cuando a mí muchas veces me llega el paciente con el test y dice, bueno, pues es que he quitado gluten, he quitado manzana, piña y melocotón. Uh-huh. Y tú dices, ahí tenemos un problema. Claro, pero como está asociado muchas veces a un test genético, ¿no? Que te miran un montón de cosas y te dicen, no, porque tienes estos genes de color rojo, la manzana, la piña o no sé qué otra cosa dijiste, ¿no? Y ya te vienen con esa información, pero sí que lo revisten de cierta validez con estas aseguradoras, farmacias diciendo que, oye, pues como hemos mirado tu genética, esto es lo que nos dicen tus genes, ¿no? Totalmente. Al final es que, como decimos, esos genes, sí, nosotros, pues obviamente tenemos nuestro código genético, estamos marcados y eso está claro, pero que tengas ese gen no significa que esté desarrollado, ¿no? Como decíamos en el caso del gluten. Yo puedo tener ese gen,
pero no significa que realmente tenga esa celiaquía. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, dentro de los test no validados, pues los test genéticos sí que son validados, ¿vale? Eso sí que dentro de que esté padeciendo esa patología o no, pero los test genéticos sí que me parece una buena forma de un diagnóstico de patologías. Cuando hablamos de test no validados, hablamos más de test de, pues como digo, de histamina o test, pues eso, que se midan con inmunoglobulinas, que al final te indican ese riesgo, pero no es real. No un test genético, Claro. que ya te digo que en ciertos casos sí que son necesarios y sí que te dicen, o más que, o sea, te ayudan a eso, a descartar información, que yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, todos esos test validados que miden, pues eso, pueden medir la histamina, pueden medir inmunoglobulinas, el problema es que eso puede estar afectado por muchísimas cosas que no son reales, ¿no? Entonces, ahí viene ya, pues, sobre todo el impacto que le puede generar a esa persona, ¿no? Que al final el limitar la dieta de este modo con test que no son reales, jolín, yo creo que conlleva a un empeoramiento de esa rutina alimentaria o de tu variedad de alimentación y sobre todo que, no, es que yo pues no voy a comer gluten porque me lo ha dicho un test de estos que me he hecho en la farmacia. Ujú. Claro, cuando sales fuera de casa no tomas gluten, conlleva pues eso, un impacto social bastante importante, ¿no? Son resultados muy engañosos y al final pues pueden generar incluso déficits nutricionales. Tú imagínate, pues eso, que a una persona le dicen, no puedes tomar todas estas frutas, y justo son todas las frutas ricas en vitamina C, y las verduras, y no, es que yo no tomo verduras y frutas porque me ha dicho un test que no lo puedo tomar. Claro, hay que ser un poco conscientes de los riesgos que conlleva esta situación. Y entonces, ¿tú en qué casos sí que recomendarías hacer un test de este tipo, los que están validados, que nos comentas? Bueno, recomendaría hacer un test siempre basándonos en el historial clínico del paciente, es decir, no, es que yo he notado que, bueno, que hay algún alimento que me pica la boca y tal, y voy a ir a la farmacia y me lo hago. No, si noto eso, voy al médico y me hago el test, como hemos dicho, el test PRIC-PRI, los test cutáneos, para evaluar si hay un problema. Es decir, cuando hay sintomatología, no es porque, bueno, como mi prima Pepita se ha hecho los test, voy a ver a mí qué me sale porque a lo mejor me sale algo. Pero si no tienes síntomas, ¿para qué te vas a hacer un test de estos que encima son invalidados? No tiene sentido. Y los test validados hay que hacerlos cuando hay sintomatología o también cuando, por ejemplo, hay riesgos familiares, ¿no? Si hay antecedentes familiares, imagínate, pues eso, que mi hermana es celíaca. Pues igual yo tengo que hacerme un estudio para ver cómo está todo, ¿no? Que teniendo ese riesgo a veces genético, pues también es importante, pero sobre todo cuando hay problemas digestivos, es decir, si hay algo no me sienta bien. Aquí pasamos de un extremo a un otro. Yo no sé si te ha pasado en consulta, Jorge, pero a veces como que pacientes como que hacen de un granito de arena un montón de arena, en plan, pues como que algún alimento puntualmente te ha sentado mal y ya parece que tienes la peor enfermedad del mundo y se hacen todo tipo de pruebas, y pacientes que no le dan importancia, por ejemplo, a ir 8 veces al baño al día, ¿no? Entonces, aquí también radica un poco el punto de percepción que tienen las personas en ese aspecto, ¿no? Decir, no, pues no, yo estoy acostumbrado a estar en este punto, y a veces nos tenemos que evaluar qué es lo real, ¿no? ¿Cuál es ese umbral? Porque a mí, por ejemplo, en consulta con pacientes digestivos, cuando pregunto pues cómo se sienten, hinchazón, gases y tal, pues a veces veo que como que lo tienen muy, muy interiorizados, están muy acostumbrados a esos síntomas y no son conscientes de que, oye, tienes que ir a hacerte un estudio, oye, vete al médico, no, si no pasa nada, si yo he venido aquí a perder peso, ¿no? Por ejemplo, y a veces tienes que concienciar a la gente de que, bueno, que cuando hay un problema, pues hay que acudir a un profesional, a un médico, pues que te haga los test que considere. O sea, si te tiene que hacer un test de intolerancias, normalmente cuando hablamos de intolerancias, pues lactosa, fructosa, como digo, se hacen con test de hidrógeno expirado, ¿no? Por ejemplo, si hay indicios de una alteración de la microbiota, pues un test de sobrecrecimiento microbiano, que también es muy interesante, y son test que a veces fallan, y es cierto que fallan, y que todo esto necesitamos mucho más estudios y cada vez a ver si se criban más, ¿no? Y se hacen estudios que sean o pruebas que sean mucho más concretas, pero bueno, ahora tenemos lo que tenemos y por lo menos nos ayuda a descartar cositas, que yo creo que es lo importante en este tipo de casos. Entonces, cuando haya problemas digestivos, vamos al médico, no normalicemos, que ahí yo creo que es la palabra, que a veces normalizamos esos síntomas. Y tampoco digamos, me ha pasado una vez, pues ya me va a dar algo, ¿no? Yo creo que hay que poner un poco los pies en el suelo respecto a los síntomas, pero sobre todo ser conscientes que a veces pues la falta de información también nos hace tomar
algunas decisiones, pues voy a hacerme un test porque sí o no me hago test porque, bueno, pues tengo otras cosas más prioritarias, ¿no?, en mi vida. Claro, entiendo que en tu consulta digestivo está muy a la orden del día, ¿no? Porque muchos de los síntomas de una intolerancia a cierto elemento se manifiestan con, pues esto, sintomatología digestiva, ¿no? Exacto, sí, al final los síntomas están ahí y eso yo creo que también es muy importante. Los síntomas es muy importante ser consciente de pues qué siento, porque a veces cuando tenemos tantos síntomas ni siquiera sabemos diferenciarlos, ¿no? Y los síntomas nos pueden ayudar a hacer un buen diagnóstico. Es decir, si tengo sangre en heces, pues vamos a ir por un camino. Si tengo hinchazón, vamos a ir por un camino. ¿Qué pasa? Que en digestivo todos los síntomas para muchas patologías son iguales, ¿no? Entonces, hay muy pocos síntomas que sean, tengo sangre en heces, voy a tener esta patología. Es imposible. Pero bueno, dependiendo un poquito de síntomas, pues no es lo mismo tener ardor reflujo que tener hinchazón y gases. O que me pique la piel. Si me pica la piel, pues ya podemos ir más pues a un tema de alergias, aunque también puede haber algunas patologías, ¿no? Incluso como por la celiaquía, que también pueden generar problemas dérmicos como otros síntomas. Entonces, bueno, pues es importante saber qué síntomas hay, estudiar bien el caso clínico del paciente para hacer un buen diagnóstico de este. Claro. Y luego dijiste que se utilizaban un poco para pérdida de peso, que la gente viene con diferentes estudios de intolerancias a distintos alimentos, porque querían ir a perder peso y le dijeron, no, pues mira, elimina todo esto para ir perdiendo peso. ¿Sirven para esto? ¿Cómo lo enfocas tú cuando te viene alguien en consulta con este material? Por supuesto no sirven para perder peso. Cuando estamos hablando de estos test es porque hay una patología o estamos ante la sospecha de que puede haber una patología y queremos un diagnóstico, pero no sirven para perder peso. ¿Qué pasa? Que cuando muchas veces vemos estos test que no son validados con el semaforito de color rojo, amarillo, verde, pensamos que pueden ser buenos, malos o sanos, que también nos pueden confundir. Incluso a veces, si los colorcitos rojos están en los hidratos, pues bueno, pues me quito los hidratos y como me estoy quitando los hidratos, pues perderé peso, ¿no? O que a lo mejor esos puntitos rojos estén asociados a alimentos más calóricos. Y tú digas, claro, me ha salido rojo porque, pues no sé, el pan es que engorda, ¿no? Entonces ya te vienen un poco por esa vía, pero es que realmente no tiene nada que ver. Mucha gente cuando le mandan estos test invalidados y le van junto con la dieta, ya piensan que esa dieta también les va a servir ¿no?, para su rutina día a día. Y es que no. Y además, yo creo que también me gustaría destacar que es muy peligroso hacerte test invalidados por el riesgo de no llegar a un buen diagnóstico de una patología. Nada, como yo me he hecho este test, me olvido y ya no van al kit de la cuestión, ¿no? Como yo he quitado gluten y ya se me han quitado los problemas, ya, pero es que no te has hecho un descarte adecuado, es que a lo mejor no va por ahí, es que a lo mejor es otra cosa. Y a mí lo que me preocupa sobre todos estos test es que se hagan y luego no se llegue al kit de la cuestión y se llegue ya pues cuando a veces puede ser ya una sintomatología bastante grande o incluso haya podido generar algún déficit nutricional porque se ha generado pues, un problema a nivel de absorción, ¿no? Entonces, a mí me dan rabia un poco este tipo de test por eso, porque al final altera muchísimo a la persona, a su calidad de vida, a su estado de ánimo, de tener que quitarse un montón de alimentos y volvemos un poco al típico, como si fuera un poco dieta milagro. Al fin y al cabo, yo creo que estos test, dentro de los test validados, no validados, igual que nosotros en consulta hacemos pues no dieta, buscamos un aprendizaje de comer, yo estos test invalidados serían como esa comparativa a las dietas milagro, ¿no? Porque al final es que no te están ayudando en nada, te están entorpeciendo incluso en ese proceso de diagnóstico y sobre todo te quitan y te restringen alimentos, que volvemos a ese modelo de prohibir ciertos tipos de alimentos. Mencionaste que se pueden confundir algunas cosas, ¿no? Como, oye, el que siempre quita y además se dice erróneamente, ¿no? Intolerancia al gluten tengo, entonces me quito el gluten. ¿Qué podemos confundir? Que dijiste, oye, pues mira, quitando esto te puedes sentir un poco mejor, pero en el trasfondo puede haber alguna otra cuestión que te puede acercar en un déficit o en una cosa un poco más severa. ¿Qué ejemplo podrías dar con esto? Totalmente. Al final, sobre todo es que depende un poco de los alimentos que hayas quitado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si al final estamos quitando el gluten así porque sí, las personas que quitan el gluten y realmente hay una celiaquía pero no son conscientes, ¿no?, de cómo tienen que hacer una pauta, o a lo mejor no hay una celiaquía, hay una sensibilidad al gluten no celíaca y al final la importancia de ese diagnóstico creo que es fundamental para no confundirlos, ¿no? Uh-huh. Es decir, si yo quito muchos alimentos, además cuando tienes este tipo de test te quitan varios, es decir, no te quitan uno. Entonces, si tú te quitas muchas cosas,
tú tampoco vas a saber por qué estás mejor. Si porque te has quitado mucha fruta por la fructosa, si te has quitado el gluten o han sido los fructanos. Es decir, al final puede haber mucha confusión porque como quitamos muchas cosas, no sabemos concretamente qué es lo que nos genera síntomas. Y luego, por otra parte, lo que comentaba, ¿no? Que si quito gluten, a lo mejor mejoro, pero no tengo el diagnóstico claro de si realmente tengo una celiaquía, tengo una sensibilidad, que obviamente al final la dieta es la misma, que es hacer una dieta sin gluten, pero por ejemplo en la sensibilidad al gluten o celíaca muchas veces no se sabe la causa, pueden afectar otros aspectos, no solo el gluten, por ejemplo las inhibidores de amilopectina y amilasa también se está estudiando que pueden tener un efecto, ¿no? en el tema de los síntomas, y bueno, que es algo que bueno, por ejemplo, hablando de la sensibilidad al gluten o celíaca, que es que no se sabe, ¿no? Entonces, quitando alimentos por quitarlos, pues al final yo creo que volvemos a ese problema de la falta del diagnóstico adecuado. Y bueno, uniendo a esos test, sí que por ejemplo, a mí en consulta me llegan también muchos test de estos de microbiota. No sé si te ha llegado o has visto alguno. De microbiota a mí no me ha tocado ver. Bueno, los test de microbiota a mí me parecen una pasada y me parecen súper guays y sí que te pueden ayudar un poco pues, a ver qué tipo de microbiota tiene el paciente, ¿vale? Lo que pasa es que sigue sin ser diagnóstico, es decir, sigue sin darnos claramente qué está pasando, qué patología tenemos. Al final creo que son muy interesantes de evaluar porque te pueden ayudar si tengo una flora más mucolítica o si tengo una flora más proteolítica, y esto te puede ayudar un poco a ver qué alteración de la microbiota puede haber, que es muy interesante. Pero ¿qué pasa con estos test? Que a veces tenemos tanta información que a veces no sabemos interpretarla, porque claro, ¿qué se considera que es una microbiota saludable? Yo puedo tener una microbiota saludable y Jorge, tú puedes tener otra y no significa que esté mal, las dos pueden estar bien, ¿no? Entonces, como no se sabe cuáles son los estándares de ciertos tipos de test, bueno, nos pueden dar una idea de, obviamente, cuando vemos pues algunas bacterias negativas pues súper alteradas, ¿no? O algunas bacterias que son más problemáticas a nivel digestivo, mucho más alteradas, que eso ahí puede estar más claro. Pero también es muy difícil poder evaluarlo por lo que digo, porque a veces no hay ese consenso de cuál es esa microbiota saludable. Entonces, en este tipo de casos, pues bueno, la prueba sí un poquito que más suelo valorar y que es más interesante, como decíamos, es el sobrecrecimiento microbiano, que es como esa prueba de hidrógeno expirado que se hace con lactulosa y que, aunque repito, fallan un montón, pero bueno, por lo menos nos dan un camino. Y las de microbiota en general, repito, son muy interesantes, pero tampoco llegamos concretamente a ese diagnóstico y a veces pienso que son muy, muy caras para la información concreta nutricional que podemos realmente validar de ahí, ¿no? Sí, que te dan un exceso de información que luego eso pues no se traduce en nada concreto, ¿verdad? Bueno, Bea, pues muchas gracias. No sé si tienes algo más que comentarnos. Nada, simplemente decir a todos nuestros oyentes que si tienen cualquier problema digestivo, pues que vayan al médico. El médico de cabecera los derivará a su especialista, pero que no caigan en esa sensación, ¿no? En esa tentación de bueno, pues me gasto un montón de dinero y esto, como es muy caro, pues será bueno para mí, ¿no? Pues seguramente no, así que mucho cuidado porque a veces hay muchos conflictos económicos detrás, así que con mucha precaución y siempre cuando hay síntomas, al médico. Pues gran mensaje para cerrar, Bea, muchas gracias. Y por nuestra parte, además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono. Entrad en nuestra página web www.centralleris.com o buscad Centralleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter y ahí estaremos esperando. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar. Hasta la próxima.